Jesús, bendito Redentor. Jesús, varón aprobado por Dios. El Padre le ha coronado de honra y de gloria. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios, el Hijo del Hombre que ha sido exaltado, Jesús el Señor. Sí, Señor, te alabamos en esta noche, te alabamos en este momento, Señor, porque tú eres ese varón perfecto, ese hombre que Dios tuvo que exaltarlo a su diestra, porque fue un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre que agradó tu corazón desde su nacimiento hasta su muerte. Y tú lo has resucitado y lo has sentado a la diestra tuya, Padre, para que pueda reinar por encima de todas las cosas, Señor. Hoy, Señor, nos volvemos a este Jesús precioso. Sabemos que Él es nuestro bendito Redentor, quien derramó su sangre preciosa para comprarnos, para que seamos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Señor, límpianos con tu preciosa sangre. Si hay algo en nuestros corazones que impida recibir hoy tu palabra con una conciencia pura, Señor, límpianos con tu sangre y con tu Espíritu Santo. Señor, revélate a nosotros. Revélanos tu obra en la cruz, Señor, de una manera cada vez más completa, clara, de una manera excelente, para que también nosotros podamos compartir con otros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta noche a hablar tu palabra, a recibir tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Entonces seguimos mirando la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, lo que Él logró allí por todos los hombres, pero que solamente se hace real, se hace efectivo en los que creen en Él, ¿verdad? Entonces en esta noche vamos a ver lo que el Señor hizo también por nosotros en la cruz. Entonces vamos a repasar un poco lo que ya hablamos anteriormente. El primer punto que vimos con respecto a la muerte de Cristo, lo que logró la muerte de Cristo jurídicamente por nosotros, no todavía interiormente, orgánicamente, sino jurídicamente. El punto 1 dice: Jesucristo en su muerte hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Segundo punto: Jesucristo en su muerte nos redimió de la maldición de la ley. 3. Jesucristo en su muerte nos justificó ante la justicia divina. Y 4. Jesucristo en su muerte obtuvo el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Queremos algo más? Realmente, cuando conoces a Cristo, por un lado está satisfecho, pero por otro lado uno tiene una insatisfacción santa de querer más de Él. Lo bueno es que en Cristo nunca se agota, ¿verdad? Podemos pasar la eternidad y nunca se van a agotar nuestras experiencias de Cristo. Él todo consumó en la cruz, pero lo estamos viendo punto por punto. ¿Qué es lo que Él logró para nosotros en la cruz? Y hoy vamos a pasar al siguiente punto, al quinto punto en cuanto a la muerte de Cristo, que sería ya la lección número 9 de lo que estamos estudiando. Entonces podemos leer juntos. Dice: Jesucristo en su muerte nos santificó posicionalmente para Dios y para su propósito. Entonces vemos aquí otro logro de Cristo. Cuando Él, el Santo de Dios, murió a favor nuestro en la cruz, esa muerte
hizo que seamos santificados para Dios y para su propósito. Ahora, en la enseñanza de los apóstoles, la santificación tiene también dos aspectos. Uno es el aspecto posicional y otro es el aspecto subjetivo o disposicional, ¿verdad? Entonces, el aspecto posicional es lo que vamos a compartir hoy, porque es legal, es jurídico también. Entonces, lo que comúnmente conocemos como santificación, el término santificación es purificación, ¿verdad? Normalmente hablamos de una purificación, que si somos santos es porque estamos en un estado de purificación. Ese es el segundo aspecto de la santificación. Hoy vamos a ver el primer aspecto de la santificación, porque la palabra santificar en la Biblia significa apartar. Apartar de un todo para algo específico y especial, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, tengo en mi ropero 3 clases de ropa, le llamo de primera, de segunda y de tercera. Yo no uso la de tercera para estar todo el día en mi trabajo. Tampoco uso la de segunda para irme a las reuniones de la iglesia, uso la de primera. Y la de tercera uso para irme al campo. Entonces yo santifico cierto vestimenta para las reuniones de la iglesia. No me pongo la de tercera. Y así uno tiene, la palabra santificar no solamente tenía que ver con algo religioso, por decirlo así, o espiritual. Tenía que ver la palabra común que usaban. Santificame este vaso para un evento especial, por ejemplo. Eso es santificar, es apartar para un uso especial y determinado. Entonces, Cristo en la cruz nos santificó. Posicionalmente tenemos la posición delante de Dios. Somos santos para Dios por la muerte de Jesucristo. Por supuesto que después también vamos siendo santificados, cada vez más apartados de lo inmundo, de lo terrenal, de lo mundano, para ser purificados por el Señor. Santificación es el acto por el cual el hombre es apartado, separado de lo común para Dios. Y el Señor Jesús usó esta palabra santificar en Mateo 23, refiriéndose a los utensilios del templo. Mateo capítulo 23. Aquí el Señor está denunciando a los escribas y fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo de una secta judía, ¿verdad? Los denunciaba por hipócritas. Y dice así, desde el 16 dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación? Entonces ellos decían que si uno jura por el templo no contrae ninguna obligación con Dios, pero si jura por el oro del que estaba en el templo, sí. Y Jesús le dice: insensatos y ciegos, porque ¿qué más importante, el oro o el templo que santificó el oro? ¿De dónde trajeron el oro? De por ahí. Era un oro común, ¿verdad? Era un oro que estaba en el mercado o estaba allá incrustado en la piedra. Era un oro común. Pero cuando ese oro entró en el templo, ese oro fue santificado por el templo. ¿Me entienden? El templo santifica lo que hay en él. O sea, santificar acá Jesús usa, fue apartado y declarado un oro para Dios. Un oro que tiene que ver con Dios. Ya no para comprar por ahí una vaca, un terreno, no. Ya era para Dios. ¿Entienden la palabra santificación? Después dice el siguiente versículo también, desde el 18. También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, que estaba en el templo, por el altar. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar, contrae obligación. Y dice luego, ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Esa ofrenda que ellos traían, que puede ser
un cordero, una cabra, un buey, cualquier cosa que ellos podían usar para otras cosas, para sus cosas particulares. Pero una vez que estaba sobre el altar, ya no era algo común. El altar de Dios en el templo santificaba la ofrenda. Entonces, santificar acá nos muestra que usó la palabra del Señor para decirnos que es algo especial, ya apartado del uso común para el uso especial de lo que tiene que ver con Dios. Eso es santificar posicionalmente. No es santificar, vamos a decir, subjetivamente, que es una experiencia interior. Entonces, en la cruz, el Señor logró santificar a los que creen en Él. Entonces, vamos a ver eso hoy. Primer punto, siempre vemos el lado negativo de los hombres, ¿verdad? El hombre pecador sin Cristo no es santo para Dios. Todos los hijos de Adán y todos sus hijos, ninguno de ellos es santo para Dios. Porque todos están fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay posición santa. Todos somos comunes y para usos viles, mundanos, terrenales, inicuos. Por más que estemos ayudando al pobre o ayudando a una persona, si no estamos en Cristo, no somos santos para Dios. Puede ser que seamos santitos, por decirlo así, para otras personas, pero para Dios no somos santos, ¿verdad? Entonces el hombre pecador no es santo para Dios. Vamos a ver cómo describe la palabra de Dios nuestro estado pecador sin Cristo. Efesios 2, 11 y 12. Dice, recordad pues que en otro tiempo, porque le está escribiendo acá a la iglesia en Éfeso, a los creyentes, pero ellos en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión por los judíos, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. El mundo era nuestro hábitat. Y ahí no estábamos, ¿verdad? Estábamos sin Dios, sin esperanza, lejos de los pactos de las promesas, excluidos de la ciudadanía de Israel, separados de Cristo. Esta es nuestra condición sin Cristo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, totalmente destituidos de Dios y de su gloria. No tenemos nada de Dios y nada que ver con Dios. Colosenses 1:21. Le dice a los creyentes, y aunque vosotros antes, la palabra que nos ayuda a entender, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, alejados de Dios, de ánimo hostil y ocupados en otras cosas, no en las cosas de Dios, ocupados en otras cosas. Pueden ser buenas o malas, pero no tenían que ver con el propósito de Dios. No éramos santos para Dios. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:10. Otra vez dice, en otro tiempo. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Por eso es muy importante cuando predicamos el Evangelio que las personas se den cuenta que hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Porque la mayoría cree que está bien, que todos son santos, que todos son hijos de Dios, que todos son, vamos a decir, amigos de Dios. No, estamos viendo que solamente en la muerte de Cristo nos hemos reconciliado con Dios. Y tenemos una relación con Dios. Por la muerte de Cristo solamente nos hemos acercado a Dios y somos parte de su pueblo.
Entonces las personas tienen que entender que hay un antes y un después, o si no es puro religión y no se entiende nada. Entonces, 1 de Pedro 2:10 ya leímos. Ahora pasamos al punto 2. La palabra de los apóstoles nos dice que fuimos santificados en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera de ser santificado. No hay otra manera de ser perdonado, redimido, reconciliado, justificado. No hay otra manera. Es en Cristo. ¿Estás en Cristo? Tenés todos estos beneficios. No estás en Cristo, no tenés nada de estos beneficios, ¿verdad? Y ese es el Evangelio, la buena noticia en Cristo. 1 de Corintios 1:2. Entonces acá vamos a leer desde el versículo 1. Pablo le escribe, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. ¿A quién le escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son la iglesia de Dios que está en Corinto? A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Todos los que han sido santificados, posicionados en Cristo Jesús, son la iglesia que pertenece a Dios, la iglesia de Dios, ya sea en Corinto, en Asunción, en San Lorenzo, en Lambaré, donde sea que vivamos. Solamente en Cristo Jesús hemos sido santificados. Y después sigue diciendo: llamados a ser santos. Ese es el segundo aspecto de la santificación. Ya somos santos, pero seremos santos también en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, después ya en la salvación orgánica por el Espíritu de Jesucristo. Ahora estamos viendo la santificación posicional. 1 de Corintios 1:30. Este versículo ya leímos varias veces, pero acá aclara también esto. Dice: mas por obra de Dios suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación. Y ya vimos también y redención, ¿verdad? Justificación, santificación, se hizo para nosotros. Santificación solamente es en Él y por medio de Él. Bueno, lo llamativo es que la primera carta a los Corintios es una carta escrita a una iglesia donde había inmoralidad, donde había desorden, pleitos, división, contienda. Pero ¿cómo le llama Pablo en el segundo versículo? A los santos. ¿Cómo santos si vivían una vida tan torcida? Porque no era por sus méritos. Esta santificación posicional es en Cristo Jesús. No importa si la iglesia no está viviendo como de acuerdo a la vocación que el Señor le llama. Por haber creído en Cristo ya es santa. Posicionalmente. Luego será disposicionalmente, o sea, subjetivamente en experiencia. Ahora pasamos a Filipenses 1:1. Le escribe a otra iglesia, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ¿a quiénes? A todos los santos. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo a sus obispos y diáconos. Entonces, la iglesia en Filipo estaba constituida de todos los creyentes, de todos los santos. O sea, ser santo es ser creyente. Ser creyente es ser santo posicionalmente, ¿verdad? Todos los santos, por más que uno sea más mentiroso, otro menos mentiroso, todos son santos de acuerdo a la obra de la redención que es en Cristo en la cruz. Colosenses 1:2. Desde el 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre le saluda así a los creyentes. ¿Cómo le dice? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre.
Entonces, todo lo que estamos en Cristo, unidos a Cristo, posicionados en Cristo, ¿qué somos? Santos. Hermana santa, hermano santo, hermano santo, santa. No se asusten, no es por tus méritos, es porque estás en Cristo, te has unido a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. A veces asusta esto, ¿verdad? Porque nos enseñaron porque los santos son los que lograron una vida tan ejemplar que cuando muere se le da un lugar de santificación allá en el cielo. No, eso no es la Biblia no habla de eso. No es por nuestros méritos, es por el mérito de Jesucristo, el santo de Dios, ¿verdad? Hebreos 2:11. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por el cual Él, Cristo, el Santo, el que santifica, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos llama sus hermanos. ¿Por qué? Porque en Él hemos sido santificados. Él es el que santifica y nosotros somos los santificados. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, le dice a los hebreos. Sin embargo, le da muchas reprimendas en la carta a muchos de estos hermanos santos, porque no estaban viviendo tampoco de acuerdo al llamamiento de Cristo. Pero igual Él les dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Por Él somos santificados. Amén. El tercer punto es, más específicamente, fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Como siempre decimos, no es que fuimos santificados en Cristo y por Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre nomás, porque Él vivió una vida santa nomás, porque Él habló hermosas y profundas parábolas o hizo grandes milagros. No fue por eso, fue mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Y la sangre de Jesucristo. O sea que es un tema que está basado en la muerte, en la cruz de Cristo. En eso se basa nuestra santificación. No en nuestro sacrificio, en el sacrificio de Jesucristo. Qué diferente a la mentalidad religiosa, ¿verdad? Gracias al Señor que nos libró de ella. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados. Es algo del pasado ya, porque es posicional. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Lo que Él hizo en la cruz es de una vez y para siempre. En la cruz Él dio su cuerpo como ofrenda para redimirnos, ¿verdad? Y entonces ser santos para Dios, ser santificados para Dios. Vamos a leer desde el 8. Dice, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido. Está hablando de los sacrificios del antiguo pacto, los rituales, los externos. Ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley mosaica en el antiguo pacto. Entonces dijo Jesús, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad que vino Cristo a morir por nosotros como el verdadero sacrificio, ¿verdad? Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Qué lindo una vez para siempre. Porque fue una ofrenda perfecta que pagó todas nuestras deudas con Dios. Nos redimió de toda maldición de la ley. Es un pago completo, santo, puro, perfecto. Por eso nadie podía redimir al hombre. Solamente el sacrificio de su Hijo pudo redimirnos y santificarnos para Dios. Hebreos 10:14.
Porque por una sola ofrenda, Él, Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Yo soy, por la ofrenda de Cristo, soy perfecto, María Laura. Perfecto para siempre. No es hoy nomás, mañana también. Yo soy perfecto para siempre. Para siempre. Para los que son santificados. Posicionalmente, Mauricio. No por tu mérito. Posicionalmente. Para después ser santificado en mi conducta. Amén. 10:14. Ahora Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Bueno, acá está hablando una advertencia, porque acá dice que no podemos pisotear. En aquel tiempo los hebreos, que eran judíos por supuesto, ellos cuando encontraron a Cristo, ellos creyeron en Cristo y dejaron de lado todo sacrificio de animales, de rituales en el templo, pero luego fueron otra vez tentados a volver a esos sacrificios que solamente eran símbolos del verdadero. Quisieron apartarse de Cristo como el verdadero Cordero de Dios y volver a los corderitos rituales, a una religión externa. Y eso es pisotear. ¿Qué es pisotear? Bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué hizo la sangre del pacto? Por la cual fue santificado. O sea, la sangre de Jesucristo es mediante la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesucristo que hemos, pretérito, sido santificado posicionalmente. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, acá hay un tema que desarrolla, pero acá estamos enfocando en cómo somos santificados. El pueblo fue santificado mediante su propia sangre. Por eso enfatizamos, sin la muerte de Cristo no hay santificación para nadie. Él fue sacrificado fuera de la puerta, dice, fuera de la puerta de la ciudad, allá en el Calvario. Él fue ahí sacrificado, padeció fuera de la puerta. Amén. Este es un hermoso pasaje, pero vamos a dejarlo ahí. Que fuimos santificados mediante la sangre de Jesucristo. También, para ser santificados por la sangre de Jesucristo, previo a esto, fuimos santificados, o sea, apartados, vamos a decir, conducidos, apartados ¿por quién? Por el Espíritu Santo para la salvación en Jesucristo. ¿Cómo fue que nosotros vinimos al pie de la cruz de Jesucristo? Como quien nos trajo a mirar a Cristo crucificado para ser santificados por la fe en su ofrenda, en su sacrificio. Vamos a leer Juan 16:8. No está hablando de la santificación del Espíritu Santo para el cambio de vida, no. Está hablando para que vengamos a Cristo. Por lo tanto, es para el aspecto judicial. Dice el Señor en el 7. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Para qué lo enviaré? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando estamos en el mundo, ¿quién es el que obra esa convicción para que nos demos cuenta de nuestro pecado, de la justicia de Dios que está sobre nosotros y del juicio que tenemos que enfrentar por nuestro pecado? El Consolador, el Espíritu Santo. Él nos lleva al Cristo crucificado. ¿Entienden? Segunda de Tesalonicenses 2:13.
Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad del Evangelio. Pero ¿quién nos santificó para que podamos experimentar esta salvación? Es el Espíritu. Primero el Espíritu nos convence de nuestra condición y nos lleva a experimentar la salvación que en Cristo y en la verdad del Evangelio encontramos. ¿Entienden? Es el Espíritu que está obrando en las personas por las que estamos orando. Nosotros ahora estamos orando para que esto no sea una clase bíblica y llenarnos la cabeza de datos, ¿verdad? Nosotros estamos orando para que podamos predicar el Evangelio a alguien. ¿Y a quién le vamos a predicar? A aquel que el Espíritu está santificando, le está apartando de su forma de pensar, le está apartando de su autoconfianza o de su confianza en los hombres, en el mundo, en la religión. Le está llevando por medio de la oración y después van a conocer la verdad, que es el Evangelio que nosotros le vamos a entregar. Pero ya el Espíritu le está apartando, como cuando enlaza un ternero y le traes hacia su madre. Es el Espíritu le está santificando para que ellos conozcan la verdad de la salvación y sean entonces, ¿verdad?, santificados posicionalmente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y Asunción y Lambaré y etcétera. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre para obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué hace el Espíritu una obra apartadora, santificadora? Para obedecer a Jesucristo, o sea, para creer, quiere decir, en Jesucristo, y entonces ser rociados con su sangre. ¿Se dan cuenta que esta obra santificadora es previa a ser rociados, lavados con la sangre del Cordero, redimido? Y esta es una santificación que hace el Espíritu. El Espíritu le está santificando a nuestros conocidos para que ellos lleguen a Cristo y sean rociados con la sangre. Y una vez rociados con la sangre, son justificados, son redimidos, son reconciliados, son perdonados y son santificados posicionalmente. ¿Me entienden, hermano? Ahora, ¿para qué el Señor nos santifica? Dios nos santificó del mundo para el cumplimiento de su propósito. Es con la meta de el cumplimiento de su propósito. Hechos 15, 14. Simón, o sea Pedro, nos ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Eso es santificar. Tomó de entre todos los gentiles, ¿qué tomó? Un pueblo para su nombre. No tomó a todos, tomó un pueblo para su nombre, quiere decir para su persona, para su propósito, para sus intereses. ¿Y quiénes son parte de este pueblo que tomó? Los que han creído en Jesucristo. Entonces, Efesios 2, 2. El versículo 1 primero. Yo pongo acá específicamente los versículos porque en el estudio que les doy está solamente específicamente esos versículos, pero ustedes pueden leer ya un versículo antes cuando comparten con la gente. Solamente que como un folleto que tiene un espacio muy reducido no puedo poner el contexto, pero podemos leer el contexto. 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era nuestra condición sin Cristo. Y en estos pecados y delitos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Esa era nuestra condición anterior. No éramos santos para Dios. No éramos parte de su propósito. Estábamos en nuestros propios razonamientos, en los deseos de nuestra carne, apartados de Dios, bajo el gobierno de Satanás. Esa era nuestra condición. No éramos santos para el propósito de Dios. Pero nos dice en el 12, en el versículo 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:8 y 9. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios nos ha salvado, ¿para qué? Y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Qué hace un llamamiento santo? Aparta, atrae, extrae, ¿verdad? Introduce en Cristo. Cuando Dios te llama, te llamó ya. Cuando el Señor le dijo a Mateo, ahí estaba, ahí entre sus monedas, buscando lo terrenal, y el Señor le dijo, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, le siguió. Porque fue un llamamiento apartador, como un lazo que le estiró de su silla. ¿Pero y por qué él? ¿Algún mérito tuvo Mateo? No, fue un llamamiento santo. No por las obras de Mateo, al contrario, por las obras de Mateo, Mateo tenía que ser condenado a muerte. Pero Dios le rescató, ¿verdad? Por el llamamiento santo, pero también dice, según o conforme a su propósito. Dios tenía un propósito para Mateo, así como tiene para todos los creyentes. Un propósito, que es ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, expresar al Señor Jesucristo y a Dios en nuestras vidas humanas, ¿verdad? En nuestras virtudes humanas, expresar los atributos comunicables de Dios. Amén. Ahora pasamos a Tito 2:14. El 13 dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Encontrarnos con Cristo. Esa es la esperanza del creyente. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Claro, acá dice purificar, porque para eso es el propósito de Dios. Nos santifica posicionalmente para purificarnos, ¿verdad? Y para que seamos un pueblo para posesión suya, celoso en buenas obras, obras que tienen que ver con el propósito de Dios, no con el anhelo de la sociedad humana, ¿verdad? Amén. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros, le dice a los creyentes, ¿verdad? A los que han tomado a Cristo como la piedra preciosa. Pero vosotros sois linaje escogido, también real sacerdocio. Pero estamos hablando ahora, nación santa. Esta palabra le habló ya a los israelitas bajo el antiguo pacto. Ellos eran la nación santa. Pero ¿cómo le describe el Señor continuamente? Duros de servir. Pero era la nación santa. Era la nación que Él apartó de entre todas las naciones de la tierra para hacer su testimonio terrenal. Bajo el antiguo pacto. Pero esta misma palabra usa el apóstol Pedro
para aplicarle a la iglesia, a los creyentes. Nosotros hoy somos esta nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué finalidad? Como estamos leyendo el punto 5, para el cumplimiento de su propósito. ¿Cuál es? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te llamó de las tinieblas para que vos después hagas con tu vida lo que vos querés. No, te santificó. La iglesia es santa para Dios, para que la iglesia sea la luz del mundo, la sal de la tierra, el testimonio de Cristo en cada ciudad, el candelero en cada ciudad. Para que anunciemos, no de boca nomás, sino en nuestro vivir, las virtudes de aquel. Amén. Entonces, para esto Dios nos santificó del mundo, para el cumplimiento de su propósito. Y también el Nuevo Testamento nos habla con respecto a la santificación posicional. Dice que fuimos santificados para participar de la herencia. El Nuevo Testamento tiene una herencia. Todo testamento tiene una herencia. El Nuevo Testamento es un testamento, es un pacto, pero es un testamento y tiene una herencia. Pero no piense que es una herencia terrenal, mundana y pasajera, sino una espiritual y eterna. Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Hay una herencia para todos los que hemos sido santificados, pero solamente para los que hemos sido santificados, los que estamos en Cristo Jesús, los que creemos que su muerte nos redimió para ser posesión de Dios, ¿verdad? Para una herencia, para darnos herencia entre los santificados. O sea que esta es una herencia en común, no es una herencia personal particular, no, es la herencia de todos los santificados. Hechos 26:18. Le dice el Señor a Pablo que le envía para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. ¿Para qué esto? Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecado. Ese vimos la vez pasada. Y no solamente el perdón de pecado, y herencia entre los que han sido santificados. Por eso hay que conocer la palabra santificado. Para los que han sido santificados es la herencia. Los que no, ¿verdad? Entonces pasamos ahora a Efesios 1:18. Entonces, hermano, le podemos decir a la persona con quien estamos hablando, vos sos santo. No te va a decir. Porque va a creer que le está hablando santo en el sentido de que se porta bien, que es intachable. Que... Vos querés ser santo. Hay una sola manera de ser santo. Tenés que estar en Cristo Jesús. Tenés que creer en el sacrificio de Cristo que te redime de tus pecados. Amén. 1:18. Dice el apóstol Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hay una herencia en los santos. También nosotros somos la herencia de Dios, porque Él disfruta también de todas las riquezas que Cristo va impregnando nuestro ser. Es una herencia mutua. Dios es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Dios. Pero esto es por la santificación. Es para los que han sido santificados. Y esto nuestros ojos tienen que ver, dice Pablo. No nos quedemos solamente, yo fui perdonado, yo fui santificado. Pero para que experimentemos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No nos quedemos ahí, ¿verdad? Fuimos apartados para el propósito de Dios, para participar de la herencia de Dios. Efesios 2:19.
Así pues, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, vagabundo por ahí, sino que somos ahora conciudadanos ¿de quién? De los santos. Y sois de la familia de Dios. Esa familia de Dios vamos a estudiar en otro momento. Pero ahora estamos viendo que somos conciudadanos de los santos. Todos los creyentes son nuestros conciudadanos porque son santos. ¿O no creen todavía que somos santos? Entonces no creen que la muerte de Cristo es suficiente para santificarnos. Por una sola ofrenda hemos sido santificados de una vez para siempre, hechos perfectos para siempre. Ahora estamos en Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Podemos compartir entre nosotros la herencia de los santos en luz. ¿Por qué en luz? Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados y herencia entre los santificados. Ahora estamos en la luz del Señor. Podemos ver nuestra herencia, que es Dios, o quieren algo más que Dios. Todo lo que hay en Dios es tu herencia. Su amor, su paz, su gozo, su santidad, todo lo que es Dios es nuestra herencia. Él es el árbol de la vida. En Cristo, ¿verdad? Dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si tenemos a Cristo, tenemos la herencia. Tenemos un nuevo hombre y vamos a tener un nuevo cuerpo también. Todo está ahí, la herencia de los santos. ¿O preferimos otra herencia? Gracias al Señor que el Señor abra en nuestros ojos. Amén, hermano. Entonces podemos concluir hoy. En conclusión, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros y para aquellos con quienes queremos compartir este tesoro, este aspecto del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es? Que los hombres, por ser pecadores, no son santos para Dios, sino que son considerados por Dios extraños y comunes. No son su pueblo especial, estando fuera del propósito divino y por lo tanto no tienen herencia en Dios. Pero Jesucristo, al ofrecer su cuerpo y derramar su sangre en la cruz, redimió, rescató al hombre de la culpa de sus pecados, santificándolos, o sea, apartándolos para Dios, para que éstos conformen el pueblo santo de Dios y compartan la herencia divina. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Cómo el Espíritu Santo les capacitó, les inspiró, les mostró a los apóstoles para explicarnos qué es la muerte de Cristo? ¿Qué logró la muerte de Cristo? Como dijimos, cuando leemos los evangelios, más o menos podemos ver un relato más bien histórico, un hecho real de la muerte de Cristo. Pero si no leemos las epístolas de los apóstoles del Nuevo Testamento, no podemos entender el significado y el valor de la muerte de Cristo y cómo se aplica esto al que cree en Él, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere estudiar santificación, entonces busca en todo el Nuevo Testamento todas las palabras de santificación. Y ahí vas a ver dos santificaciones, una que es pasada y otra que es presente y para el futuro. Una es la santificación posicional, la otra es la santificación de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, no sacamos nada, ninguna palabra que no esté sustentada por la enseñanza de los apóstoles. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia porque es el mismo autor, el único autor. Inspiró a Pablo, a Pedro, a Juan, a Moisés, para que entendamos su propósito. Tenemos que realmente llenarnos de la palabra del Señor. Hay dos cosas que necesita el creyente. Uno, es como una moneda de dos caras. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer en la palabra los principios que Dios marca.
tanto para la salvación, tanto para vivir nuestra vida de iglesia o nuestra vida personal. Ahí está todos los principios de la palabra de Dios. Y luego por medio del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu, el fluir del Espíritu, nosotros podemos aplicar y llevar a la realidad todo lo que conocemos de la palabra de Dios. Pero si nosotros solamente decimos, vamos a ser guiados por el Espíritu, y no conocemos los principios de la palabra de Dios, vamos a terminar haciendo de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas. Pero si nosotros experimentamos al Espíritu, pero conociendo los principios de la palabra de Dios, ahí se lleva a cabo el propósito de Dios. No es uno sin el otro, como dijo un hermano, no es una canoa que tenés que remar con un solo remo. Te vas a dar vuelta, nunca vas a llegar al propósito de Dios. Tenés que conocer la palabra. Es como un tren, ¿verdad? Es como un tren. Un tren a vapor tiene muchísima fuerza y ímpetu para ir hacia adelante. Pero si no tiene las vías, ¿dónde va a ir? ¿A dónde va a ir a parar? Va a ir a atropellar cualquier ciudad por ahí. Se va a descarrilar el tren. Por eso necesitamos los principios marcados por la palabra de Dios, pero con la experiencia del Espíritu. Ni uno sin el otro. ¿Me entienden? Entonces, para nosotros predicar el Evangelio no es predicar de acuerdo a nuestra idea nomás, nuestro sentimiento o el sentimiento del que te está escuchando. No, vos tenés que estar lleno de los principios y la verdad del Evangelio. Ahí, en nuestra experiencia del Espíritu, el Espíritu toma todo lo que el Señor nos habla en su palabra y va aplicando. Y ahí la persona recibe luz y revelación. Y no es un evangelio falso, aguado, torcido, sino que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Señor, te damos gracias, porque tú no nos has dejado huérfanos, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, ir a tu palabra. Gracias por tu palabra también, por la enseñanza de tus apóstoles, Señor, que han quedado escritas y que tú has preservado a través de toda la historia, Señor, a través de todos los, más allá de los ataques de los hombres, de las hogueras, de toda persecución, tú has preservado tu palabra, la enseñanza de los apóstoles. Señor, para que nosotros por medio de tu Espíritu Santo podamos aplicar a nuestra vida y podamos proclamar también estas verdades en el Espíritu Santo a las personas por quienes estamos orando, Señor. Y seguimos orando por ellos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo los santifiquen para que sean rociados con la sangre de Jesucristo y puedan recibir la salvación que solo en ti, Señor, hay. Gracias, Padre, por todo lo que tu palabra nos muestra. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.